Durante el período del Imperio Romano, que duró desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C., se instauró una monarquía electiva, encabezada por un rey romano. A lo largo de este período de tiempo en la monarquía de la antigua Roma, el ejército, que era conocido como legión, no era permanente o de uso regular. De manera tal que se acudía a esta unidad militar solo en caso de iniciar alguna guerra. La palabra legión proviene del latín legio, que significa recoger, juntar o seleccionar, y los soldados que pertenecían a esta unidad se les conocía como legionarios. Desde el siglo IV a.C., se introdujo el servicio militar obligatorio, dando como resultado que el ejército romano se volviera algo más importante y usual. Los soldados se distinguían por tener distintos rangos, los cuales conservaban una estructura estrictamente definida. En esta época aparecen conceptos como soldado u oficial. En el transcurso de 10 siglos y después de numerosas transformaciones, las legiones lograron convertirse en un verdadero pilar del Estado, asegurando la protección y prosperidad de este. La preparación para la batalla, la táctica y el plan de operaciones, la estrategia, se convirtieron en las bases fundamentales del ejército romano, además de un enfoque estricto hacia la disciplina. Cada unidad de la legión romana estaba consolidada por los astati, asteros, jóvenes reclutas sin experiencia, equipados con armaduras, 2 lanzas, escudos cuadrados y una espada corta. Gladius, los principies, eran guerreros más experimentados, llevaban una mayor cantidad de armaduras de alta resistencia y lanzas arrojadizas. Los triarios, eran guerreros experimentados, veteranos de combate, armados con lanzas largas y fuertes. Si los astati comenzaban a caer en batalla, se retiraban y reagrupaban entre las filas de los príncipes con el objetivo de prepararse para un contraataque. En caso de que los astati y los príncipes se vieran obligados a retirarse, entraban al frente los triari, quienes con su repentina aparición hostigaban a los enemigos y, por lo tanto, les daban la oportunidad a los príncipes de reagruparse. Los triari estaban en la línea de defensa extrema y, si el resultado de la batalla era desfavorable, cubrían a los príncipes y a los astati en la retirada. Los oficiales de la legión se dividían en 3 grupos: subalternos, regulares y superiores. No estaban especialmente entrenados, ya que no existían instituciones educativas militares en el ejército romano. Durante la guerra, los oficiales comandaban las tropas, mientras que en tiempos de paz se dedicaban a asuntos civiles administrativos, por ejemplo, construcciones o recaudaciones de impuestos. El gobernador de la provincia nombrado por el emperador tenía que ser educado y de origen noble. Adicionalmente, los méritos militares recibidos en el campo de batalla también jugaban un papel muy importante. Era posible obtener méritos militares y ganar experiencia solo participando en batallas, habiendo pasado del rango de oficial más bajo a uno más alto. Entre los oficiales subalternos del ejército romano se encontraba el decano, persona que tenía bajo su mando de entre 6 a 10 soldados y era considerado el de menor rango. En la caballería, la persona de rango más bajo era el decurión, quien lideraba un destacamento de caballería de entre 10 a 30 combatientes. El siguiente en rango era conocido como teserarius, persona responsable no solo de la ubicación de los guardias de su unidad, sino de la transmisión de mensajes e informes de los guardias a los oficiales superiores. Esta persona también era responsable de las tareas relacionadas con la seguridad y la transmisión de contraseñas. El teserarius era el asistente de un optio, un soldado experimentado y lugarteniente de un centurión. Los soldados optio podían ser elegidos por los propios compañeros de cada unidad. Si un centurión era herido o moría en batalla, entonces una optio tomaba el mando de la unidad. Los oficiales regulares eran los centuriones y primípilos. El centurión era el oficial militar más experimentado y el comandante de una centuria que estaba compuesta por entre 60 y 100 personas.
Por lo general, había alrededor de 59 centuriones en una legión. Estas personas pasaban la mayor parte de sus vidas en batallas y en la ubicación de su unidad. Debido al hecho de que a menudo tenían que servir en diferentes provincias y legiones, muchos de ellos estaban familiarizados entre sí. Dichas relaciones entre ellos permitieron a los centuriones ser el apoyo principal y más confiable del ejército de Roma. En tiempos de paz, los centuriones vivían junto con los soldados, participaban en la vida cotidiana de sus subordinados y durante la batalla eran sus comandantes. En total, cada legión tenía 58 centuriones y primípilos. La primera, centuria, fue considerada la más prestigiosa. Era doble, y estaba dirigida por un centurión con grandes méritos que tenía el rango de primípil. Esta persona era asistente del comandante de la legión y siempre estaba al frente de las tropas, ayudando al mando de la ofensiva. Su centuria consistió en 400 de los mejores guerreros y una fuerza de combate sólida, comandada por oficiales de rangos bajos. Como la posición de un centurión en la legión correspondía al número de la centuria, la posición más alta fue la del centurión de la primera centuria de la primera cohorte. En consecuencia, la posición más baja la ocupó el centurión de la sexta centuria de la 10ª cohorte. Con respecto a los oficiales de rangos superiores se encuentran el legado de Augusto Propretor, legado de la legión, tribuno Laticlavio, prefecto del campamento, y tribuno Angusticlavio. Los tribuno de Angusticlavio eran oficiales militares de rango superior de las legiones romanas que provenían de la clase senatorial. Estos destacaban por ser militares profesionales que salían de unidades de caballería de élite, ocupando altos cargos administrativos en la legión. El prefecto del campamento era un militar de mediana edad más experimentado y responsable de la construcción de estructuras defensivas, provisiones, acondicionamiento y suministro de armamento para el ejército en tiempos de paz y guerra. El tribuno Laticlavio era un hombre del Senado y el segundo más antiguo de la legión, inmediatamente después del legado. Usualmente, la persona que ejercía este puesto no tenía experiencia militar, pero conocía bien la política del Senado. El legado de la legión era nombrado por el emperador y dirigía la legión directamente. Este general del ejército romano era responsable de administrar no solo los asuntos de su personal militar, sino también administraba la provincia en la que se ubicaban los regimientos, es decir, era el gobernador de dicha provincia. Para el cargo de legado de Augusto Propretor, solo los miembros del Senado eran nombrados. Su función era ser comandantes de ejércitos que se componían de varias legiones y, al mismo tiempo, eran gobernadores de la provincia en la que estaba ubicado dicho ejército. El servicio militar, aparte de ser una obligación, también era un privilegio para los hombres romanos. Al principio, el ejército romano se organizó sobre la base del estatus social de los ciudadanos, dependiendo de las armas y los uniformes que la gente podía pagar. Los hombres más ricos servían en la caballería, los más pobres servían en la infantería y los ciudadanos que no poseían ninguna propiedad eran excluidos del ejército. Después de la Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C., hubo cambios en el sistema. El ejército romano comenzó a participar en guerras mucho más largas y de mayor escala, por lo cual Roma necesitaba la presencia constante de sus soldados en los territorios recién conquistados. En 107 a.C., Cayo Mario comenzó a aceptar voluntarios que no tenían absolutamente ninguna propiedad y los equipó a expensas del gobierno. Todo soldado que podría ser llamado común soñaba con conseguir el puesto de centurión para obtener oportunidades únicas. El centurión, después del servicio, podía continuar sirviendo al emperador, o retirarse y continuar viviendo como una persona acomodada. A pesar de que el Estado Mayor del Ejército Imperial estaba formado por centuriones,
y oficiales superiores, los centuriones, seguían siendo considerados como unos verdaderos profesionales. El motivo principal es que después de haber dedicado toda su vida al servicio militar, estas personas adquirieron una enorme experiencia en el campo de batalla gracias a la práctica. Por otro lado, en el mando, el centurión ocupaba el nivel más bajo y podía castigar a los soldados de su subordinación por las ofensas, lo cual se hacía usualmente a través de los castigos corporales. Aún así, la decisión de un castigo mucho más severo como la pena de muerte era tomada por el cónsul y el dictador. El cónsul era el comandante y jefe del ejército, pero el dictador podía reemplazarlo si el Estado estaba en grave peligro. No obstante, la característica de la disciplina en el ejército romano no siempre se observó solo debido a sus métodos punitivos. El ejército era conformado por residentes libres que, por razones personales, estaban interesados en obtener la victoria. Esto se evidenciaba especialmente por el hecho de luchar por su ciudad o por la expansión de sus tierras. Para los ciudadanos de Roma, la obediencia consciente era muy importante, por lo que antes de la batalla, los generales hablaban con los combatientes acerca del deber que tenían con su tierra natal, hablaban sobre la estrategia de la batalla y apoyaban a sus soldados. Los soldados sabían que todas las tierras que serían capturadas durante la batalla se dividirían en 3 partes. Una parte era propiedad del Estado, la otra estaba en venta y la tercera se entregaba a personas necesitadas. A menudo, los soldados que se retiraban recibían dinero y tierras. De este modo, la historia nos muestra que la situación en el ejército de cualquier estado siempre ha reflejado el verdadero estado de la sociedad en su conjunto.